Buenos días, yo le voy a hablar sobre los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos que se caracterizan por un grupo funcional de carbono, de carboxilo. Esto tiene COH. Su fórmula global es carbono más el número de carbono por el doble para sacar el hidrógeno más un ácido carboxílico. La nomenclatura de los ácidos carboxílicos sería que se nombra con la ayuda de la terminación oico o ico, y esto se nombre del hidrocarburo de referencia y también anteponiendo la palabra ácido. Por ejemplo, aquí tenemos un propano. Si le agregaríamos la palabra ácido y también la terminación oico, esto tendría el nombre de un ácido propanoico. La UIPA, que es la Unión Internacional de Química, nombra a los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por el ico. Aquí tenemos unos ejemplos del metano, que solo tenemos un carbón, y si le agregamos el ácido carboxílico, se llamaría un metanoico. También tenemos el etano, que tiene 2 carbonos. Si le agregaríamos el ácido carboxílico, reemplazamos la palabra ano por ico, tendríamos un etanoico. También tenemos el propanoico. Antes de que sea propanoico, se llamaba propano. Pero si le reemplazamos la terminación ano por el ico, tenemos un ácido propanoico. Y el butano, que tiene 4 carbonos, le reemplazamos la terminación y que se llamaría un ácido butanoico. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena mayor longitud, dando localizador más bajo al carbono del ácido del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son primarios frente a los grupos que pasan a nombrarse sustituyentes. Aquí podemos observar una cadena de 5, que encontramos primero en la ramificación 1, encontramos al ácido, también al ácido carboxílico. La cadena más larga es de 5 y vamos nombrando. Sería un ácido hidroxi por el hidrógeno que tenemos aquí, 3-metilpentanoico. En el siguiente tenemos un ácido que en la ramificación 2 tenemos un bromo y en el 5 tenemos un oxo. Y el nombre completo sería ácido 2-bromo 5-oxaetanoico. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a los alquenos y a los alquinos, moléculas con 2 grupos ácidos y se nombran la terminación dioico. Tenemos el ejemplo de un hexanoico. Vemos que en la primera ramificación tenemos un oxo. Tenemos una ramificación de eno que tiene doble enlace y le aumentamos el ácido carboxílico. Esto sería llamar ácido hexa 4-enoico. Tenemos en el otro ejemplo un pentanoidico. ¿Por qué tenemos doble ácido carboxílico? Y en el otro ejemplo tenemos un butano, la cadena es de 4. En la ramificación 3 encontramos una tercera, ¿cómo se llama? Un alquino, y llevaría la terminación ino y la eloico por el ácido carboxílico. Y esto se llamaría ácido but-3-inoico. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, esto se llama del nombre de ciclo, como cadena principal. Y esta queda con la terminación carboxílico, anteponiendo la palabra ácido. Siempre en uno de los grupos o de las cadenas que formemos, de los ejercicios que tengamos, va a ir primero la palabra ácido. Aquí encontramos un ciclo. Contamos la cadena que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera encontramos el ácido carboxílico. Esto se llamaría, anteponiendo la palabra ciclo, se llamaría ácido hexanoico. En el segundo ejemplo tenemos también el ácido carboxílico más un metil.
Y esto, el metil lo encontraríamos en la tercera ramificación y esto lo llamaríamos un ácido 3-metil-ciclo, aumentando la palabra ciclo, ciclo pentacarboxílico. En las propiedades físicas, el grupo carboxílico confiere carácter polar a los ácidos y permiten a la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. Tenemos la presencia aquí de dos átomos de oxígeno y esto se une a una molécula de hidrógeno y formamos aquí el puente de hidrógeno, como observamos. Y esto se llamaría un ácido etanoico de agua. Las propiedades químicas, el comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxilo. Encontramos aquí la presencia de carbonos que se unen a los oxígenos y esto afecta ya que va restando a los protones. Los derivados de los ácidos carboxílicos, entre ellos tenemos a los ésteres, a las amidas, a los anhídridos, a los haluros de ácido y a los nítridos. En la nomenclatura de los derivados de los ácidos carboxílicos, los ésteres son compuestos derivados del ácido correspondiente a un alcohol, fenol o enol. Esto se nombra cambiando la terminación -ico del ácido que provienen por alto, seguido del nombre del sustituyente alquilo, arilo o enilo. Podemos observar que tenemos un acetato de etilo, porque tenemos dos etil, y tenemos el ácido carboxílico, y esto tendría el nombre del acetato de etilo. Tenemos una cadena también, que es un butanoito de metilo. En los ejemplos de los ésteres, si podemos observar, tenemos un ácido sático más un etanol. Estos vamos a formar el acetato de etilo, siempre con una molécula de agua. Siempre agregándole una molécula de agua. Abajo tenemos el ácido benzoico más el etanol. Formamos el benzanoato de metilo más la molécula de agua. Los ésteres cíclicos, estos son denominados lactonas, aunque se prefieren nombrar los derivados de compuestos heterocíclicos. También a esto le eliminamos la palabra ácido, cambiándole por la terminación -ico del nombre del ácido, con un localizador de posición del oxígeno. Tenemos un ejemplo de un butano que tiene si comenzamos a contar en la rama 2, tenemos una ona o un oxo. Y si le cambiamos la terminación -ico, esto se llamaría butano 4-lactona, oxolano 2-ona. En el pentano también encontramos lo mismo. Y llevaría un nombre de pentano 5-lactona, tetrahidro 2-piran 2-ona. Las amidas se vienen a clasificar en tres partes, en las amidas primarias, secundarias y terciarias. Las amidas se nombran cambiando la terminación -oico del ácido del proveniente compuesto por la amida, anteponiendo como prefijo los nombres de los sustituyentes del nitrógeno. Aquí tenemos un ejemplo de un metano, que si le agregaríamos el compuesto del nitrógeno, se llamaría un metanamida. También un etano, que si se le agregaría el ácido carboxílico más el nitrógeno, tendría el nombre de etanamida. También tenemos el metil, más que tenemos en un propano también, con el nitrógeno, que esto se llamaría un metilpropanomida. Y acá tenemos un dimetil, porque tenemos dos, se llamaría dimetilbutanamida.
Aquí en los ejemplos de las amidas primarias, como podemos observar, tenemos un carbono unido a un ácido, más un nitrógeno que tiene dos ramificaciones con un radical. Esa sería la amida primaria. En la amida secundaria, como podemos observar, tenemos dos radicales, dos carbonos, un nitrógeno, más una ramificación y dos ácidos carboxílicos. En la amida terciaria viene siendo venimos a ver que tenemos los tres ácidos de carbono, tres radicales, tres ácidos y un nitrógeno. Las amidas como sustituyentes. Cuando un grupo de amidas no es la función principal y está unido por el carbono, se puede decir que lo podemos diferenciar de varios métodos. En el primer método usamos los prefijos amino o oxo para indicar a los grupos que se encuentran en átomos terminales de una cadena de carbonos, como carbamoil, usando el prefijo aminocarbonil. Y en el primer método se usa para generar los nombres de los prefijos para las cadenas y en el método 2 para los anillos. Aquí podemos observar un ejemplo que tenemos una cadena. En el primer método se llamaría ácido 5, 2 amino, 2 oxoetil, furano, 2 carboxilo. En el método 2 lo llamaríamos ácido 5 carbamoilmetil, furano 2 carboxilo. Y en el método 3 lo llamaríamos 5 aminocarbonilmetil, furano 2 carboxílicos. Los anhídridos. Los anhídridos también, por decir así, se dividen como en tres partes. Los anhídridos simples, los anhídridos cíclicos y los anhídridos mixtos. En los anhídridos simples, los anhídridos del ácido están formados por dos grupos de acilo enlazado por un oxígeno, que pueden ser simétricos o mixtos. Los anhídridos simétricos se nombran reemplazando la palabra ácido por anhídrido, seguido del nombre del ácido correspondiente. En el anhídrido cíclico, lo podemos nombrar como derivado del anillo heterocíclico o un anhídrido del correspondiente ácido dicarboxílico. Lo llamamos dicarboxílico en el ejemplo porque tenemos dos ácidos carboxílicos y lleva el pronombre de di. En los anhídridos mixtos se nombra con la palabra anhídridos seguida por el nombre de los ácidos que lo forman en orden alfabético. Aquí tenemos un anhídrido etanoico o un anhídrido acético, lo podemos llamar de las dos maneras. Los halogenuros. Los halogenuros de ácido o aldegenuros de acilo se nombran anteponiendo el nombre halógeno terminado en uro al nombre del ácido que proviene y cambiando la terminación oico por hilo. Aquí podemos observar que tenemos un cloruro de acetilo porque tenemos un cloro. Aquí tenemos el cloruro y lo que tenemos en forma es un acetilo y esto se llamaría un cloruro de acetilo. Aquí en el otro tenemos un ciclo. Si contamos tenemos 5, o sea, un pentano más el carbono más el yuro, se llamaría un yoduro de pentano carbonílico. Los nitrilos, estos se nombran agregando la palabra nitrilo al nombre del hidrocarburo base que contenga el carbono. Se utiliza el prefijo carbonitrilo cuando el grupo CN se une a un sistema anular. Cuando el grupo nitrilo es la función principal, se expresa con el prefijo ciano. Podemos observar que tenemos un propano, tenemos 3 carbonos, y esto se une a un nitrógeno, más las ramificaciones que son 3, llevaría el nombre de un propano nitrilo.
Tenemos también un ciclo. El ciclo tiene la cadena de 5 más más el carbono nitrilo, se llamaría un ciclo pentacarbonítrilo. Y en la cianura de metilo tenemos un metil más la cianura y más el nitrógeno, lo llamaríamos cianuro de metilo. Los nítrilos tienen varios usos, entre los cuales están fabricados de látex sintético, el cual es utilizado para la producción de guantes en los alimentos. Aquí podemos observar varios ejemplos de los nítrilos. Como ya expliqué antes, tenemos un metano porque tenemos un carbono, más el hidrógeno, más el nitro, más la tercera, más las ramificaciones, se llamaría metanotrilo. Acá tenemos un etano, que más la terminación nitrilo, se llamaría etanonitrilo. También tenemos acá etano dinitrilo, porque tenemos dos nitros, o sea, más doble ramificaciones llevaría el prefijo de di, que sería etano dinitrilo. En la tercera tenemos un butano que tiene 4 carbonos. En la primera ramificación encontramos al nitrilo y en el 3 encontramos un metil, y esto se llamaría un 3-metilbutano nitrilo. Gracias.